Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. En la 100.1, esto es DF en Infinita. Una presentación de Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. En ISAPRE Colmena, cuidar tu tiempo es importante. Por eso cuentas con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Hoy día de DF en Infinita junto a Carolina León. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, queridos. ¿Bien Buenos ustedes? días. Hola, Caro, muy buenos Súper bien, días. además, hablando de un tema que ha generado mucha polémica. Yo creo que no han pasado ni siquiera 12 horas o un poquito más quizás de la conferencia de prensa que realiza la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, junto al ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, en donde anuncian el estancamiento del proyecto de Sala Cuna. El proyecto de Sala Cuna que hemos hablado varias veces, que está presuntamente en su última etapa, que quedaban algunos nudos para destrabar, que en algún minuto se habló de ya se están consiguiendo los votos, se reunió el presidente Boric con el presidente Kast, se hablaba así tratar de acercar posiciones entre oficialismo y oposición, y el día de ayer se anuncia finalmente que esto no está avanzando. ¿Qué sucede? Han sido semanas complejas para el proyecto de Sala Cuna que propone el gobierno. Claro, ayer básicamente se fue el desenlace, pero esta es una teleserie en realidad que se viene arrastrando ya desde hace al menos un mes, un poco más me atrevería a decir. El proyecto actualmente está en la Comisión de Educación del Senado. Ya había pasado por la Comisión de Trabajo de la misma instancia. Y claro, la apuesta del gobierno era que durante enero se lograra el hito de que la propuesta fuera despachada por el Senado para luego en marzo ya que iniciara su tramitación, claro, en la Cámara. No porque queda tiempo. le queda a la Cámara todavía. Exacto. Pero era al menos marcar el hito de terminamos en el Senado. Había mucho optimismo, tanto de las organizaciones sociales que han participado en este tema, como del propio Ejecutivo desplegando conversaciones. Se habían logrado zanjar un montón de materias, pero pasaron cositas, como dirían los jóvenes. Eres muy joven, Caro, por favor. Al lado mío, una Lola. La semana pasada, varios parlamentarios de Chile Vamos presentaron un paquete de indicaciones, pidiendo varias cosas. Más gradualidad, aclarar un poquito qué pasaba con la figura del posible copago. Indicaciones que cambiaron el tablero. El gobierno se desplegó, tanto el equipo del Mintraf como el equipo de la ministra de la Mujer, buscando los puntos de acuerdo. Como chiquillos, ya se ha demostrado que hemos logrado consensuar algunas materias, porque ahora no. Conversaciones iban, conversaciones venían. Iba todo, no sé si viento en popa, pero bien encaminado. Es que eso da la impresión, ¿no? De que estábamos ya cerca de llegar a destrabar los últimos nudos de este proyecto que ha sido eterno, que ha pasado por varias administraciones en distintas formas. Pero la conferencia del día de ayer fue súper dura, pues entonces algo se complicó en algún momento. Algo se complicó. En la jornada del lunes estaban afinando algunas indicaciones con la gente de Chile Vamos, varios parlamentarios, excepto UDI, y estaban en esas conversaciones y se les notifica a las autoridades que el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sangüesa, no citó a la comisión esta semana. ¿Qué pasa con ello? La comisión no alcanza a, discutir siquiera las indicaciones ya ingresadas formalmente, votar y por ende despachada a la sala del Senado. Entonces queda totalmente eliminada la posibilidad de que el proyecto fuera despachado por el Senado. Ahí va a ser clave, Caro, la opinión de José Antonio Kast, porque en su minuto las reuniones bilaterales que tuvo con el presidente Gabriel Boric, este fue un tema. De hecho, cuando él lo invita en el Congreso del Futuro, el Congreso Futuro a reunirse, le pone a Sala Cuna como uno de los proyectos a conversar. Y en el Senado pasa que la fuerza de la UDI es mucho mayor a la de Republicano. Hoy día, digamos, va a cambiar la cosa a contar de marzo, pero se responsabilizó también, escuché ayer a Javier Macaya, que tuvo que asumir en representación de Gustavo Sangüesa en un minuto de la comisión, y ahí hay una duda de quién no hay citó una finalmente. duda. El punto es que Sangüesa presentó, según lo que explicó Orellana en el punto de prensa, un permiso retroactivo desde el 22 de enero, entonces él no podía en estricto rigor dejar un reemplazo, porque no está. Claro. Entonces, claro, Macaya era la alternativa, pero si Sangüesa no lo dejó, de igual modo no se podía citar a la comisión. Entonces, claro, la molestia ayer del gobierno era bien significativa, porque ellos planteaban, como nos pidieron esto, lo hicimos, cambiamos esto, también lo hicimos, y finalmente no pasó. De hecho, el gobierno salió a modificar varias cosas. Hace ya unos meses atrás había harta inquietud porque se crea un fondo de Sala Cuna que se va a financiar con cotizaciones, eso ya todos lo sabemos, pero existía el temor de qué pasaba con lo que aportara ese fondo por cada niño y la posible diferencia que tenían que financiar los empleadores, porque acá sabemos que los costos de Sala Cuna son bastante caros. O sea, en varios lugares de Chile superan los 500.000 pesos. Entonces la gente decía, ya, hipotéticamente, supongamos que el fondo me aporta 300.000. ¿Quién paga esos 200.000? Porque no voy a encontrar una Sala Cuna por ese precio. No, claro.
Entonces, claro, el gobierno dijo, ya, perfecto, se elimina la posibilidad del copago. También se estaba abriendo la posibilidad de darle más gradualidad a la implementación de esta nueva cotización, entendiendo que igual los empleadores se han visto expuestos a mayores costos laborales. O sea, la reforma previsional, las 40 horas, ley Cali, ahora claro, que esto esto no se transformara en un nuevo factor del informe del Banco Central para hablar sobre los problemas del Exactamente. empleo, ¿no? De hecho, en algún momento incluso, y está en lo que se discutió, eso se había logrado ya zanjar, para compensar esta nueva cotización se le iba a meter mano al seguro cesantía. O sea, ya, se crea esta nueva cotización, pero te bajamos la puerta acá para que no fuera tan intenso el choque en cierta forma. Entonces, claro, uno ve la tramitación de lo que se había dado en el Senado y se habían dado acercamientos. Entonces, en cierta forma, para las organizaciones sociales que conforman el movimiento Sala Cuna Hoy, es un poco inexplicable qué pasó. Y por eso ayer el gobierno apuntaba directamente a la UDI, no apuntaba a otros partidos. No, pues claro. De hecho, Orellana decía, hacía agradecimientos como la gente demócrata, Evópolis, mencionó también, por ejemplo, a Felipe Cas, Chaguán, otros, que era como se habían logrado conversaciones. ¿Qué pasó? Pero estaban indignados. Ahora, Sí. pero tenemos una teoría de cuál es el meollo del asunto, de cuál es, o esto ya es sencillamente un gallito político que termina dilatando Mira, el proyecto. ayer estuve hablando largamente con varias voceras, no puedo revelar los nombres, pero les preguntaba como, oye, ¿qué lectura tienen ustedes? Si ustedes han estado en el Congreso, han hablado con estos personajes. Y tristemente la reflexión con la que se quedan ellas es que esto es un gallito político. O sea, que fue un punto político de la UDI el dilatar la tramitación Exactamente. del proyecto. Ahora, porque claro, en lo que se había logrado discutir, se habían zanjado algunas materias, pero la estructura de funcionamiento siempre ha sido tema. O sea, igual aquí hay que sincerar que han habido parlamentarios que no quieren que esto sea financiado por las empresas, como ha ocurrido históricamente. Entonces, claro, ahí se intentaba tira y afloja. El problema es que retroceder en una materia de ese tema es muy complejo porque Chile, en cierta forma, no retrocede en derechos adquiridos. Entonces, claro, para algunos era como, ya, perfecto, avancemos en que esto ya no sea financiado por los empleadores. Pero esto abre la puerta a que se discutan otras cosas que son financiadas por los empleadores. Entonces encontraban muy peligroso jugar con eso. Pero claro, se habían logrado alinear, habían logrado avanzar y finalmente ayer pasa esto. Y ahora, lo que tú dices, Rodrigo, el presidente Kast ha planteado esto. Sin embargo, él también ha puesto sobre la mesa el tema de que hay que analizar la estructura de funcionamiento del proyecto. Porque efectivamente hay que ver la situación de las arcas fiscales. En su programa de gobierno, cuando era candidato, él habla de que esto no sea financiado por las empresas, que sea financiado por el fisco y que accedan todos los niños y niñas y sus padres hasta lagunas de calidad y todo eso. Pero él habla textualmente en su programa de que esto no debe ser financiado por las empresas. Ahora, Caro, el Congreso sabemos cómo funciona. Si finalmente se logra que la moneda se siente nuevamente a conversar con la UDI, podría haber una citación la primera semana y luego apurar el tranco para que llegue a la Cámara de Diputados. Ahora en la Cámara, ¿has calculado más o menos si están los votos en la Cámara para avanzar, tal cual como está el proyecto? Al menos el oficialismo estaría alineado. Ya. La gente de la oposición ahí quizás se enreda un poco la cosa, pero el tiempo es muy acotado. Sí, o sea, súper. el 11 de marzo tenemos cambio de gobierno. Cambio hay de Congreso. Cambio de Congreso. Hay hartas conversaciones en curso. Yo no lo, sinceramente, o sea, es muy triste porque yo vine la semana pasada a hablar de este tema. Sí, pues. Y dije, soy Se va. optimista. Sí, no, así lo dijo. Lo mufó de una Lo forma. bufé. Pero... Qué pena. Pero no pasó. Y es muy complejo porque llevamos 27 años discutiendo este tema. 27. 27 años. ¿De qué gobierno estamos hablando? Bachelet. No, de Ricardo Lago. no antes. No, antes estamos hablando del último año del sí, gobierno toda la de Eduardo razón, Frei por Ruiz-Tagle. 1998. 1998, 1999. Sí. Llevamos 27 años, van a ser 28. Han sido un montón de propuestas. Y no olvidar algo bien emblemático que ayer planteaba Orellana. Este proyecto, en estricto rigor, el origen no es de la actual administración. No, pues. Lo que hizo la administración Boric fue presentar indicaciones al segundo proyecto sobre esta materia que presentó el expresidente Piñera. ¿Con qué finalidad? Dar una señal de diálogo, de que acá no se trataba como de barrer con todo, rescatar las conversaciones que ya se habían dado. Hay similitudes en cierta forma en la estructura, se realizaron cambios significativos, sí, pero se tomó la base del esquema en cierta forma para demostrar a la oposición, oye, queremos dialogar en esto, aprovechemos lo que hemos transitado. Pero tristemente el panorama fue otro. No sería la primera vez que la actual oposición, futuro oficialismo, está en desacuerdo con un proyecto que en algún minuto el expresidente Piñera había impulsado. Recordemos que
Piñera había hablado sobre el guarismo de la reforma de pensiones de 3 y 3. 3 y 3, Sí. porque Sí. terminamos algo muy distinto. ¿Cómo olvidarlo? Que después fue una cosa transversalmente rechazada por la Muy centro-derecha y la necesario derecha. para la actualidad, digamos. Bueno, de hecho, el mismo presidente Piñera en algún minuto dijo que la realidad había cambiado. Exacto. Pero sí, no deja de llamar la atención que si bien este es un proyecto que recibió un montón de modificaciones por parte de la actual administración, si viene desde antes, no haya un poquito más de consenso para sacarlo adelante. No, impresionante. Y otra cosa que a mí me llamó profundamente la atención de lo que planteaba Orellana es que ella fue bien dura en el punto de prensa. Bocardo estaba molesto, pero se fue a los argumentos técnicos, avanzamos en esto y mostró su malestar. Orellana contó un poquito las tras bambalinas, porque ella dice, como ya nosotros rescatamos este proyecto, le presentamos indicaciones, perfecto. Y dice que además tuvieron el gesto de considerar solicitudes que este tema no se posicionara en periodo electoral para no complicar a gente de la oposición. Porque ellos creían que dar esas señales era importante para que al momento de conversar se considerara. Y pese a todos esos gestos que habría hecho la administración Boric, la UDI salió con esto. Es que esto va a ser, además, claro, políticamente, nosotros hemos conversado múltiples veces con la ministra de la Mujer en los últimos 4 años, ha sido de las ministras que se ha mantenido en su cartera. El tema de esa sala de cuna lo ha sacado en todas las entrevistas que le hemos realizado. Sí, claro, porque es uno de los emblemas del presidente Gabriel Boric cerrando su gobierno. O sea, es una de las chapas que quiere poner sobre la mesa, irse con ese triunfo, digamos. Entonces, y en algún momento la gente lo creía así. O sea, creían que al menos iba a despachar la propuesta desde el Senado. Y no. sería un golpe No pasó. súper duro, incluso más que para la cartera de trabajo, para la cartera de mujer. O sea, como en materia de hacer balance, de legado, de lo que se logró y lo que no se logró. Si no se logra sacar adelante esa lacuna y van a quedar 11 días legislativos para hacerlo, la verdad es que No, y aquí. se ve muy difícil. Y la pregunta que se abren todos los actores, como ya, perfecto. Supongamos que esto no avanza, sincerémoslo. ¿Se va a lograr avanzar en la próxima administración? Porque si ellos quieren apostar porque esto sea financiado por los empleadores, ¿tendrán el respaldo para hacerlo? Preguntas a las cuales no tenemos respuestas. Carolina León, periodista del Diario Financiero, muchas gracias por habernos acompañado. Pues Adiós, chicos, que Un estén bien. gustazo. hasta la próxima. Chao, chao. Son las 7:37. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.